8 de la mañana con 37 minutos, 8 con 37 minutos en Punto Noticias, primera emisión de Radio Pichincha. Saludamos con Gustavo Vallejo, máster en Desarrollo Económico y presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, que se encuentra ya con nosotros. ¿Cómo está, Gustavo? Buenos días, bienvenido. Gracias por estar en nuestro programa de entrevistas. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Está por venir una misión del Fondo Monetario Internacional para revisar el cumplimiento de las metas acordadas con este organismo para la entrega de los desembolsos establecidos en el último acuerdo con el gobierno de Lenín Moreno y que se ha mantenido en el actual gobierno del presidente Lasso. Como mira usted el desenvolvimiento de la economía, hay varios analistas que dicen que el gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano ha cumplido por demás los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, ha tenido suerte, ha podido poner en vigencia una reforma tributaria solicitada por el Fondo Monetario Internacional, no así el tema de los combustibles que los ha congelado, en fin. ¿Cómo mira usted este cumplimiento de metas? Buenos días. Buenos días, gracias por el espacio, siempre es un gusto estar con ustedes. La economía ecuatoriana, en relación al año 2019, evidentemente en el 2020, sufrió una debacle por varios factores, entre esos la presencia de la pandemia y la restricción de los mercados internacionales para los productos del sur del continente. En el caso ecuatoriano sucedió lo mismo, la baja de las exportaciones del petróleo, etcétera. Para el 2021, evidentemente, las cifras mejoraron, hubo un incremento del 3.3% de la economía, y para el 2022 se prevé un 2.6%, es decir, un rendimiento un tanto menor. Si partimos de ese hecho de las proyecciones de cómo se va a desarrollar la economía ecuatoriana en el presente año y comparamos con las metas macrofiscales establecidas por el Fondo Monetario Internacional con el Ministerio de Finanzas y los organismos competentes ecuatorianos, pues podemos establecer que en términos generales la economía ecuatoriana está enmarcada en lo establecido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado en septiembre del año 2020. No hay que olvidarse que ese Fondo Monetario Internacional en términos generales giraba alrededor de tres grandes ejes. Un primer eje, como siempre suele ser con el Fondo Monetario Internacional, destinado a lo que ellos llaman una política fiscal sana, a equilibrios macrofiscales, es decir, en terminología del Fondo Monetario Internacional, hacer disminución del gasto de inversión pública, a tener un mercado laboral lo suficientemente flexible en términos del Fondo Monetario Internacional, a hacer una relación Producto Interno Bruto, peso de la deuda razonable en términos del Fondo Monetario Internacional y de la Constitución ecuatoriana del 40%, disminución de los subsidios y reforma tributaria, como bien lo señaló Lisette usted. Por lo tanto, en términos generales, en perspectiva de los grandes acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, digamos que se ha cumplido a cabalidad. Esto como una como un primer pantallazo. Hola Gustavo, qué gusto saludarle, a los tiempos que podemos conversar. Yo quería pedirle una impresión suya, no sé si tuvo la oportunidad de escucharle, porque siempre es interesante también conocer la visión desde el Partido Socialista y de su presidente con respecto de lo que podría ser el proyecto de reforma laboral del gobierno. Ya nos daba un anticipo el viceministro Benavides hace unos minutos, ¿no?, de que iríamos a una suerte de flexibilización. Él hablaba de contratos a plazo fijo y cosas por el estilo. Creo que se viene una ley humanitaria segunda parte. ¿Qué lectura le da a usted? ¿Qué es lo que se podría venir con la reforma laboral que ha dicho la enviarán entre marzo y abril? Alexis, gracias por la pregunta. Solo permítame hacer un cierre final de la parte anterior. Por favor. Así como muy concreto, idea fuerza 1, el Fondo Monetario Internacional logró que el país elimine los subsidios y coloque los precios en precios internacionales. Evidentemente eso es contrario a los intereses de los sectores populares de este país y productivos, evidentemente. 2, la reforma tributaria que en términos generales aprieta mucho al estrato medio que siempre ha venido pagando, tanto es así que se espera recaudar con esa reforma 1.900 millones, de los 1.900 millones, 700 aproximadamente provienen de este incremento al estrato medio, pago del impuesto a la renta, y estos grupos grandes económicos con patrimonio superior, naturales o jurídicos superiores
a 1 millón o 5 millones de dólares. Ahí hay dos elementos muy importantes que hay que considerarlos, porque esto deriva en la lectura de lo que puede pasar en este momento con la propuesta del gobierno de reforma laboral. Si sumamos estos dos elementos citados, que considero afectan a sectores amplios de la población ecuatoriana, y el gobierno pretende hacer un ajuste a las normas laborales, crear un nuevo código laboral que esté por fuera del código de trabajo, en donde se establezcan a criterio del Fondo Monetario y del gobierno, que comparten la misma visión de cómo hacer la economía, cómo construir una sociedad equitativa, que gira alrededor básicamente de flexibilizar, precarizar las condiciones de trabajo. Pues yo creo que si sumamos esta pretensión a las dos anteriores, lo que me parece es que estamos generando una derivación en el campo social de ingobernabilidad. Y no hay que olvidarse que, producto del incremento, pretendido incremento de combustibles en la época del presidente Moreno en el 2019, en octubre, hubo un paro nacional que todo el mundo sabe lo que sucedió, con fallecidos, lamentablemente 10 al menos, cientos de heridos, detenidos, etcétera, un caos generalizado. Luego de eso, a pretexto de la pandemia, el gobierno logró su propósito de liberalizar los precios de los combustibles, y estamos en un momento en que los precios de los combustibles están a precios internacionales. En octubre del año pasado, amigos, amigas, también, a pretensión de las reformas laborales y a pretensión del gobierno de implementar su famosa ley de oportunidades productivas, donde se establecía este ajuste de impuesto a la renta, se establecía la liberalización de la normatividad para la inversión extranjera y otras cosas más. Hubo un nuevo proceso social que derivó en un paro en el mes de octubre del año anterior, que no pasó a mayores por factores externos realmente al movimiento social en sí, que estaban vinculados a la pandemia, básicamente. Eso frenó el paro. Yo creo que lamentablemente hay que combinar, el gobierno debería entender que debe combinar su política de carácter económico con la incidencia que pueda tener en los procesos de gobernabilidad y de estabilidad social. Por lo tanto, la pretensión del gobierno de flexibilizar las condiciones de trabajo aún más van a sumarse a las dos anteriores, y creo que va a venir un proceso de movilización social. Pero en términos generales, permítanme decirles que para los que estamos un tanto involucrados en los procesos de producción, sabemos algo muy básico. No es que el empleo se incrementa por decreto, por ley, o porque tengo la posibilidad de contratar en condiciones de pagar menores salarios o precarizar las condiciones de los trabajadores. No. Ahí hay un grave error conceptual que la gente que está en el mundo del trabajo, que genera empleo, sabe. Se generan más empleos y se contrata más personal con un principio: cuando hay mayor demanda, cuando hay mayor producción. Evidentemente, si yo produzco más y tengo un mercado que me demanda más, lo que hago es contratar más personal para producir más. Es decir, hay que tener un país de consumidores, en definitiva, ¿no? Tener un país con una economía que se movilice, claro. Hay que poner en la mano de los ciudadanos, en la mano del consumidor. Eso es lo que dinamiza la economía. Y eso está ligado a una serie de cosas que el gobierno no las está haciendo. Por lo tanto, esta visión, para mí caduca hace 2 siglos, ¿no?, del siglo pasado, va a hacerle daño a la economía ecuatoriana y va a hacerle daño a la gobernabilidad del país. Gustavo, ¿usted le ve viable esta meta que se ha fijado el gobierno de 2 millones de empleos? Hemos tenido ofertas parecidas en el pasado, solo para citar un ejemplo de ello, en el gobierno de Lenín Moreno, donde también se puso una meta de creación de empleo, y al final del periodo no se cumplió ni siquiera el 25% de esa meta. El gobierno dice que se busca, o que la meta es crear 2 millones de empleo con la reforma, y que sin la reforma van a tratar igual de hacerlo con otro tipo de mecanismos. ¿Pero usted cree viable, posible alcanzar esta meta de 2 millones de empleos? Yo parto de mi afirmación anterior. No es posible generar empleo y que esas tasas de empleo suban si no hay un incremento del aparato productivo. Permítame decirle que eso pasa por una política de gestión pública directa, que incluya una disminución de tasas de interés, que incluya créditos para los sectores productivos, que no incluya la oferta del presidente Lasso de
hacer préstamos para comprar charoles y caramelos y que los informales tengan que vender, porque ese presupuesto de 100 millones de dólares significa que no estimula ni al 0.1% de Producto Interno Bruto. Evidentemente, para algunos ciudadanos sí será necesario, pero en términos de la economía global pesa poco. Eso pasa porque el gobierno tome una política de estímulo a los sectores productivos, y cuando estamos pensando en los sectores productivos, por supuesto en los grandes que generan empleo, pero sobre todo en esos sectores productivos que son los que generan el 60% de mano de obra, de trabajo sobre todo, y que están vinculados a pequeños negocios. Cuando nosotros vamos al Comité del Pueblo, vamos al sur, a la Floresta, a la Villa Flora, nos encontramos con zonas llenas de pequeños negocios, la señora de la tienda, el señor de la panadería, el señor que tiene el internet, etcétera. La pregunta es, ¿qué ha hecho el gobierno para estimular a esos negocios que quebraron en pandemia, que disminuyeron sus ganancias en pandemia? El sector que más trabajo genera en este país son esos sectores de autoempleo. El señor de la tienda trabaja desde las 5 de la mañana, que va al mercado, abre la tienda a las 6:30 y cierra a las 10 de la noche, si no, no le alcanza para cubrir sus costos, que realmente son de sobrevivencia. Lo que me parece es que siempre se piensa, cuando hablamos del trabajo y de generar empleo, en estas grandes empresas, en el empleo que genera el Estado y en lo que se denomina, de acuerdo al INEG, el empleo adecuado. El empleo adecuado en este país no supera el 30%. Significa que el 70% está en el subempleo o en un empleo, en otro empleo no adecuado, que es casi como el subempleo. Entonces, lanzar un número de 2 millones de plazas de empleo, por supuesto, es hasta alcanzable. Yo dudo que se alcance, pero hay que mirar las condiciones de ese empleo en la misma estructura que establece el INEG para hacer sus estadísticas. Lo que suele pasar es que se dice, o como hace unas semanas manifestó el gobierno, que se han recuperado más de 200,000 plazas de empleo. Por supuesto, pero en el mes de diciembre, en cambio, creció 500,000 plazas de empleo en el área del subempleo, en las personas que salieron a vender por fin de año para ganarse algo para las Navidades y el fin de año y el Año Nuevo. Lo que quiero decir es que el mundo del trabajo es un mundo súper complejo, y decir 2 millones de empleo puede significar cualquier cosa. Eso significa que hay que ser muy cuidadosos. Respuesta concreta, no creo que logre los 2 millones de empleos que se ha puesto de meta. No es posible, insisto, que si el gobierno cree que precarizando las condiciones de trabajo se genera empleo, eso no es posible. Vuelvo y repito, el problema es de producción. Ahora, que haya dinero. Ahora, Gustavo, que haya dinero en la economía, muy bien. ¿Y por qué no lograr la sinergia que quizás en algún momento de la historia de este país se consiguió con errores, con virtudes, como todo, nada es perfecto, pero a ver, acá estamos creyendo que el sector privado y que la inversión privada y que ahora que va a salir nuestro nuevo canciller a vender el Ecuador al mundo y van a llovernos las inversiones privadas, eso va a ser la salvación, ¿no? Y estamos esperando casi que en un milagro. Cuando también tenemos un Estado y un gobierno paralizado, que no hace obra, porque la obra pública también genera dinámica en la economía, ¿no? Genera que el circulante se mueva, que los trabajadores, que los obreros, que los técnicos tengan dinero en sus bolsillos, en sus cuentas y puedan generar consumos. Pero tenemos un Estado que está paralizado. O sea, yo veo un gobierno que gobierna, valga la redundancia, desde el escritorio, Gustavo. Alexis, eso son lecturas de cómo ellos, los que creen en que una economía neoliberal, un modelo de desarrollo desde el neoliberalismo, que insisto es un modelo fracasado, solo es cuestión de mirar la región sur del continente, que es lo más cercano, lo más próximo, siguen pensando en las viejas fórmulas. Efectivamente están pensando que atraer inversiones. No nos olvidemos que la ley de oportunidades productivas tenía como 3 grandes componentes. El primer componente de reforma tributaria, que ya pasó en las condiciones que el país sabe, por el Ministerio de la Ley, ahí en medianoche, no es un tema consensuado, aprobado, es ingobernabilidad. Es cuestión de tiempo nomás, porque hay sectores que están con mucho descontento por la aprobación de esa ley. 2, tenía un componente de incentivo a la inversión extranjera,
que es lo que el gobierno va a pretender de mano con las reformas laborales, estos dos componentes de la ley original de oportunidades productivas, incorporarlas en el debate y en la aprobación del legislativo de este año. Por lo tanto, ligando a lo que tú dices, Alexis, lo que va a pretender es tener un marco normativo para lo que llama inversiones extranjeras, para atraer la inversión extranjera, especialmente en sectores de minería y de petróleo, con condiciones, comillas, favorables a estos inversionistas. Esa es la vieja fórmula. No digo que esté errada el atraer inversiones extranjeras, pero a criterio mío debería ser en otros sectores como el turismo, como la producción de realización de productos no tradicionales. El Ecuador es un país potente por su ubicación geográfica, por su biodiversidad, por la presencia de suelos, climas, microclimas, etcétera, para desarrollar una industria turística acá. Yo sé que eso también trae problemas ambientales, pero los problemas ambientales son menores a los que traen la producción petrolera o la minería a cielo abierto. Por lo tanto, ahí viene de nuevo una discusión. Perfecto, vienen los capitales, en qué condiciones y a qué áreas. A criterio mío, sigue siendo un error el creer que flexibilizando las condiciones para que venga la inversión extranjera y a áreas que son muy sensibles, este país está tal vez no agotado, pero sí ha tenido una larga tradición de resistencia a la explotación minera a cielo abierto que contamina fuentes de agua, que elimina páramos, o a la explotación petrolera, que ya tenemos un montón de ejemplos de ahí. Por lo tanto, creo que ahí debería haber una revisión. No digo que no se deba hacer, pero al menos considerando dos factores, a qué áreas y en qué condiciones. Segundo, necesitamos dinero, por supuesto que necesitamos dinero. Una fuente es la inversión extranjera, otra es las exportaciones. O sea, este Ecuador, cuando yo digo es único, creo, en el mundo por el clima, microclima, aquí producimos de todo. El Ecuador debería tener un plan agresivo, expansivo para las exportaciones. Al ser una economía dolarizada, lo que necesitamos es que vengan dólares de fuera. Nosotros no podemos hacer con maquinita, como antes se hacía los sucres, los dólares, porque no depende de que lo podamos hacer, no lo podemos hacer. Claro, nosotros no tenemos la Reserva Federal. Así es. O traemos inversión extranjera, que yo digo sí, con estas dos condiciones, o producimos más y exportamos y ingresamos dólares, o hacemos ajustes en las importaciones. En las importaciones es otro de los temas. El Estado ecuatoriano, insisto, es de concepción de gobierno, no es que no hay otras fórmulas, hay otras fórmulas. Lo que pasa es que el gobierno de Lazo, al entender que la economía se mueve por la mano invisible que regula las relaciones entre oferta-demanda, etcétera, entiende que solo hay una solución y que es liberalizar todo y vender, ¿no? Entonces creo que hay otras fórmulas, pero eliminando exenciones a productos suntuarios, por ejemplo, en importaciones, se puede tener mayor nivel de recaudación, disminuir las importaciones. Hay fórmulas para lograr la misma estabilidad financiera desde otras ópticas. Esa fórmula, por lo tanto, de abramos y vengan y llévense lo que puedan, eso no va a funcionar porque no ha funcionado en el pasado. Si no miramos lo que ha pasado en las décadas anteriores, creo que estamos destinados a cometer los mismos errores. Gustavo, usted al ser dirigente del Partido Socialista, yo quisiera su criterio político respecto a la forma como las autoridades ecuatorianas han respondido a esta suerte de sentencia enviada desde la Embajada de los Estados Unidos al anunciar que se han retirado visas tanto a generales como a funcionarios del Servicio de Justicia. Inmediatamente el Consejo de la Judicatura ha pedido que los jueces notifiquen si se les habría revocado la visa, y inmediatamente la Contraloría dice que van a hacer una auditoría a las declaraciones juramentadas de los jueces. Ayer la ministra de Gobierno dice que no se puede conocer los nombres de los generales a los que el gobierno norteamericano les habría retirado la visa. ¿Cómo analizar esta situación, la forma como ha respondido el Ecuador frente a este tema? El primer elemento es que el Estado ecuatoriano, sus instituciones y su sociedad están permeadas por lavado, por narcotráfico, entiendo, de los informes que se han presentado a discusión pública, y eso es lamentable. Por lo tanto, ahí enfrentamos un macro problema, no solo es un problema de la policía ni del Estado, la sociedad en su conjunto está muy permeada. Y eso es lamentable, y habrá un espacio para debatir sobre el tema. Sobre
las declaraciones del gobierno y cómo el gobierno está enfrentando el tema. Desde un principio constitucional de acceso libre a la información, pues efectivamente debería conocerse los nombres de los generales, de los militares, oficiales de policía, en caso de que así sea, que están involucrados con estos lamentables hechos. Debería conocerse porque finalmente los procesos judiciales que se vayan a entablar no pueden guardar sigilo ni debería ser información reservada. Lo que a mí me preocupa es que esta suerte de cortina o de impedimento para que se hagan públicos sus nombres, ¿qué puede significar? Significa que hay mucha preocupación por lo que pueda generar en la institución a la cual están vinculados estos elementos y el rol que esa institución podría jugar en el marco de la gobernabilidad y guardar las formas institucionales. Eso es lo que me preocupa. Si eso es así, significaría pues que el tema podría estar desbordado y esa podría ser una de las razones por las cuales hay presiones para que la información no sea transparente y no se ponga en conocimiento público. Pero como ciudadano considero que toda la información que tenga que ver con funcionarios públicos, que no nos olvidemos que son funcionarios públicos todos los que trabajan en las instituciones del Estado y que reciben un salario que proviene de los impuestos de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos, están obligados a rendir cuentas sobre su gestión. Entonces debe hacerse público, coincido en que se hagan públicas las nóminas o las vinculaciones. Es un tema delicado, pero hay que toparlo y tratarlo de esa manera. Solo la transparencia puede garantizar encontrar solución a los problemas. Muchísimas gracias, Gustavo, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado, por el análisis. Gustavo Vallejo, máster en Desarrollo Económico, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, que ha estado con nosotros. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Un abrazo. Muy bien, buenos días.